Hola, qué placer recibirle como cada jueves. 5:03 y estamos listos para un encuentro gratificante y emotivo. Si usted es de los que nos acompaña cada semana, no duden en hacerlo esta jornada. Si por primera vez se conecta a esta transmisión en vivo, le sugiero permanecer durante los próximos 27 minutos. Un nuevo testimoniante llega a casa para contar sus vivencias, desvelos, amores y esperanzas. Bienvenidos a Historias Compartidas. Y seguro ya tiene algunas pistas de quién será mi invitado en breve. La pasión por la psiquis humana, la medicina y el magisterio le identifican. Su vida resulta un camino de superación y profesionalidad, mientras convierte al aula en un escenario para cultivar y predicar su grandeza. Qué placer recibir en Historias Compartidas a Cristóbal Mesa Simpson. Bienvenido, profe. Qué placer intercambiar y gracias por acceder al reto de brindar su historia al pueblo matancero. Un placer hacerlo. Al pueblo de Cuba y al mundo, porque también salimos por internet, también hacemos esta transmisión. Profe, es natural usted de Matanzas, aunque nació en Versalles, me decía, estuvo poco tiempo allí, pero bueno, también ha transitado por varios consejos populares de esta ciudad que tanto ama. ¿Qué recuerdos llegan a la memoria de Cristóbal cuando hablamos de su infancia? Bueno, tengo recuerdos muy agradables. Primero, como decías, nací en Versalles, pero alrededor de los 5 años me trasladé hacia el barrio de Simpson. Y ahí hice mi primera estancia prolongada en esta etapa de la infancia. Estudié en la escuela Abraham Lincoln hasta 6º grado y luego ingresé en la secundaria básica Ramón Mathieu, donde hice una parte importante de mi vida estudiantil. ¿Cómo era de niño Cristóbal? Inquieto. ¿Sí? Sí, inquieto, muy estudioso, y las cuestiones de las materias se me facilitaban mucho, pero sin duda alguna de vez en cuando me hacían algún regaño, ¿no? Sin duda. Bueno, en la etapa preuniversitaria, Cristóbal, después de terminar el 12 grado, cursa estudios en la Isla de la Juventud y tiene que separarse por un tiempo de su ciudad natal. ¿Por qué y cómo pasa esto, profe? Bueno, el plan de estudio en aquel entonces era de 13 grados. Yo estuve en el preuniversitario José Luis Dubró hasta el grado 12 y en el 13 me traslado a la Isla de la Juventud para ingresar en el preuniversitario en el campo José Carlos Mariátegui, un pre que estaba apadrinado por el Ministerio del Interior, porque yo había sido captado cuando estaba en 9º grado para formar parte de las filas del ministerio una vez que me graduara en la universidad. Isla de la Juventud, entonces. Isla de la Juventud. En el momento que yo ingresé en ese preuniversitario era Isla de Pinos. En el año en que estuve fue que se le cambió el nombre para Isla de la Juventud. Bueno, de ahí Cristóbal ya transita por la etapa universitaria. Universidad de La Habana, Facultad de Psicología. ¿Cuánto representó para Cristóbal estos años de formación en la academia para luego llegar al profesional que ha sido durante estos años? Bueno, representó mucho. Mi formación profesional transcurrió sin dificultades. Tuve excelentes profesores. ¿Por qué la psicología, profe? Bueno, originalmente no era mi vocación. Yo quería estudiar medicina. Y creo que el punto de partida fue un accidente doméstico que sufrió mi hermana, muy pequeñita, tendría como 4 años. Y eso implicó un ingreso primero en una clínica aquí en Matanzas y luego un traslado casi con urgencia hacia un hospital en La Habana, el Pedro Borrás. En la casa en esos días todo lo que se hablaba era relativo a la situación de mi hermana, lo que decían los médicos, lo que podía pasar con ella, pendiente de una posible operación, y eso me despertó el deseo de estudiar medicina. Sin embargo, cuando en 9º grado fui captado por el Ministerio del Interior, sucedió que me explicaron en aquel entonces que el ministerio no necesitaba médicos. Y empecé a buscar otra alternativa porque quedarme en el Minin era para mí algo bien importante. Y vi en aquel entonces una película, soy
muy adicto cinéfilo, pasional. un adicto pasional al cine. Y en la Cinemateca vi una película, Sigmund Freud o las pasiones ocultas, y aquello me dejó deslumbrado. Y decidí desde ese momento que yo iba a ser psicólogo. Enamorarse entonces de la psicología en ese momento. Sepa usted que desde entonces la pasión también de Cristóbal ha sido el aula. Desde un primer momento muy vinculado a la facultad en su entonces de medicina de Matanzas y luego a la Universidad de Ciencias Médicas cuando pasa ya a ser universidad. Estos años en el aula, Cristóbal, ¿cuánto has representado para ti y sobre todo en la enseñanza de la psicología? Bueno, para mí ha sido lo máximo, la aspiración principal a la que yo podía mirar. Llegué al aula casi fortuitamente. Cuando yo terminé la carrera de psicología, yo me había graduado con la especialización de psicología clínica. ¿Pensabas en el magisterio ya, Cristóbal? No, no había pensado en esa posibilidad. Pensaba en atender pacientes. Esa era la idea. Sin embargo, cuando llego aquí a Matanza, la situación laboral me abrió una puerta hacia el magisterio y lo tomé como algo que podía ser muy transitorio. Pero bueno, la transitoriedad se terminó porque, bueno, llevo 43 años trabajando en la universidad, dedicado a la docencia. Tuve personas a mi alrededor que me ayudaron muchísimo y que fueron quienes me enseñaron a dar clases. Quiero recordar a la amiga, la profesora Dulce María León Roque, quien me acompañó en aquel entonces y que me mostró todo lo que yo podía hacer dentro del magisterio. Y me enamoré de ello. Bueno, la psicología es una de esas profesiones muy similar también a otras como la medicina, pero compleja. Se trabaja con la psiquis del individuo, del ser social, y como cada ser social es diferente, es bastante complejo también la psicología. ¿Cuál es la esencia de un buen psicólogo, profe? Bueno, yo creo que en primer lugar un psicólogo tiene que ser una persona que desde lo profesional sepa escuchar, sepa comprender y sepa comunicarse. Creo que esas son las tres esencialidades que definen lo que debe ser un buen psicólogo. ¿Cómo lo logra el profesor en el aula o Cristóbal atendiendo un paciente? Es que las tres cosas están presentes en esos dos espacios. Es decir, en el aula igual hay que saber escuchar a nuestros estudiantes, no solamente cuando van a responder una pregunta que se le hace, sino también cuando tienen alguna dificultad y acuden a nosotros para consultarnos y para pedirnos algún consejo. Pero además de eso hay que saber comunicar muy bien. Y creo que eso es también esencial para un profesor. Bueno, vamos a hacer una pausa en el diálogo. Hoy, amigo televidente, conversamos con uno de esos profesores matanceros vinculados al estudio de la psicología. Seguro usted, si ha pasado por medicina, si ha pasado por alguna de las carreras, ha escuchado hablar bien del profesor Cristóbal. Siga con nosotros en Historias Compartidas. ¿Qué decir de Cristóbal? Cristóbal representa un pilar importante en mi vida. Cuando digo mi vida, me refiero a mi vida profesional y también desde lo personal, los lazos afectivos que nos unen. Siempre lo llamo mi padre, y es que realmente un padre es el que guía, es el que enseña, y así ha sido él, una guía, un pilar fundamental en mi formación como profesional. Es esa persona que siempre me ha dicho el camino a seguir y cuál es ese hilo conductor para poder alcanzar las metas profesionales. Por eso, cuando he ido a tomar alguna decisión desde lo profesional, desde lo administrativo, siempre se lo consulto y él es esa persona con ese consejo acertado que te dice desde su experiencia, desde sus vivencias, cómo pudiera irte mucho mejor. Tengo un eterno agradecimiento hacia su persona, hacia su familia de manera general. Gracias siempre, profe, por contar con usted y por convertirse en mi padre desde lo profesional. Muchas gracias. Ahí veíamos algunos de esos subordinados, amigos, incluso estudiantes de Cristóbal. ¿Qué se siente? ¿Cuánta satisfacción ver que han seguido también sus pasos, profe? Una gran satisfacción.
tengo el corazón acelerado por haber escuchado a Lena hablar de esa manera. Y como Lena hay tantos otros que llenan de regocijo lo que uno ha hecho. Cada vez que me encuentro con antiguos alumnos, llevo muchos años en la docencia, y me encuentro con antiguos alumnos y me dicen, profe, como me recuerdo de usted, me acuerdo de aquella clase que usted dio o del ejemplo aquel que puso, me siento muy satisfecho. Es una manera de quedarse en el corazón y en la mente de la persona. Bueno, durante estos más de 40 años, pudiéramos decir, el profesor Cristóbal no solamente se ha vinculado a las aulas, ha sido jefe de departamento, de varios departamentos de la Universidad de Ciencias Médicas, también decano de la facultad, y en esa etapa ha sido también una etapa de aprendizaje, me imagino, Cristóbal. Es una etapa extraordinaria. Las oportunidades que he tenido dirigiendo determinados colectivos de trabajadores ha sido bien importante, y la etapa en la que me desempeñé como decano de la facultad entre el año 1998 y el 2003 fue para mí una etapa extraordinaria por todos los aprendizajes que logré hacer en ese tiempo, aquí y en el contacto con el resto de los directivos de las demás facultades de ciencias médicas del país. Actualmente también Cristóbal es miembro de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y presidente de su capítulo en Matanzas. ¿Cómo comparte Cristóbal los saberes de la psicología en escenarios como estos y cuánto aprovecha ese espacio para crecer? Estar vinculado con colegas en esos espacios es bien importante. Es decir, ayuda mucho a abrir el entendimiento para comprender mejor la psicología, porque estamos compartiendo aspectos que resultan comunes para todos, pero que cada cual lo tiene de una visión diferente. Y eso es bien importante. Ser presidente del capítulo matancero de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud es un privilegio, porque me pone en contacto de una manera u otra con todos los psicólogos de la salud en la provincia de Matanzas. Pero además soy miembro titular de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y soy miembro de su junta directiva. Y eso también aporta mucho al crecimiento profesional. Y un compromiso también y un honor para la ciudad de Matanzas, para nuestra provincia, que usted forme parte también de este capítulo. Vamos a hacer otra pausa en el diálogo, porque siempre en Historias Compartidas tenemos muchas sorpresas para nuestros invitados. Usted siga con nosotros en Historias Compartidas. Mi hermano Cristóbal, siempre he estado muy orgullosa de él, porque bueno, siempre ha sido el primero en montar bicicleta, el primero en aprender a calcular, muy bueno en la escuela siempre, serio, muy responsable, y nada, hemos crecido admirándolo, yo he crecido admirándolo, muy orgullosa de él, y de la profesión, súper orgullosa de mi hermano. En estos momentos recuerdo a mi mamá, que siempre se sintió tan orgullosa de sus logros, y bueno, creo que en esta última etapa disfruto de los logros de él, y doblemente orgullosa por mi mamá, por mí y por tan bueno que es Cristóbal, mi hermano. Mi tío Cristóbal Mesa, cuando yo digo ese nombre, estoy diciendo más que tío, digo mi segundo padre. Siempre ha sido mi inspiración, mi admiración, un ejemplo a seguir desde mi niñez. Quise ser como él. No estudié psicología porque la vida me llevó por otros caminos, pero mi intención era ser psicólogo igual que él, porque cuando yo escucho la palabra o el término psicología, estoy escuchando el nombre de Cristóbal Mesa. Es una persona que tiene una cultura amplia, no se limita solamente a la psicología, con él se puede conversar de cualquier tema, y ha sido siempre mi gran ejemplo. Un tío que ha sido padre, que ha sido amigo, y que en los momentos más difíciles he podido contar con él. Fui una de las personas que estuvo más cerca de mi abuela, que fue su mamá, y ella siempre que hablaba tenía que mencionar a su hijo Cristóbal. Esa admiración, ese orgullo me lo inculcó, y no fue por gusto, porque realmente para mí es inmensamente grande mi tío Cristóbal.
Veíamos la familia. Bastante fuerte. ¿Cómo te sientes? Me siento muy halagado. Sobre todo cuando la familia forma parte de este reconocimiento y cómplice también de historias compartidas para llevarte este mensaje, Cristóbal. Sí, sin duda alguna. Bueno, ahí está mi hermana, ahí está mi sobrina. Son de las gentes más cercanas dentro de la familia. A ella yo también las admiro mucho, porque se han trazado propósitos en la vida que lo han conseguido y han tenido un crecimiento profesional que ha sido también admirable, realmente. En ese sentido, la familia como tal se siente orgullosa. Hablemos de la familia un poco, Cristóbal. Ya hablábamos de tu mamá. Háblanos de tu mamá, de tu papá y lógicamente del matrimonio que ha sido también gran parte de tu vida en esta última etapa. Sí. Bueno, mi padre lamentablemente falleció, yo tenía 5 años de edad. Muy joven. Muy pequeño yo. Recuerdo cosas de él, pero no todo lo que hubiera querido conocer y recordar hoy, ¿no? Las cosas que más conozco es los aportes que me han hecho quienes vivieron con él, los aportes que me hizo mi mamá y el resto de las personas de la familia que lo conocieron. Una persona muy recta, con principios bien definidos, bien firmes. Y en el caso de tu mamá, Cristovita decía, ¿no? Cristovita me decía ella. Así es. Mi mamá, una persona excepcional, una persona que estuvo mirando mi crecimiento y mi desarrollo y acompañándome en él y incitándome a que lo hiciera toda la vida, toda mi vida, realmente. Lamentablemente falleció en noviembre del 2019. Lamento muchísimo no haber estado en Cuba en el momento en que se produjo el fallecimiento, pero bueno, sé que ella estaba orgullosa de que yo estuviera cumpliendo una tarea de trabajo fuera del país en ese instante. La recuerdo muchísimo y no hay instante en que yo haga algo en que ella no esté presente. Qué bonito, Cristóbal. Tu esposa, Cristóbal, actualmente un matrimonio por más de 20 años, que ha sido tu gran familia en esta etapa. Sin duda. Mi esposa, la doctora Esther María Tristá Ricardo, tiene conmigo una relación de 25 años. Nos conocimos, procedíamos de relaciones que no habían funcionado bien y constituimos la nuestra y construimos una pareja, construimos un matrimonio que ha funcionado a las 1000 maravillas. Yo me siento muy complacido con eso, he sido un hombre afortunado en ese sentido. Quiero reconocérselo a ella por todo lo que me ha ayudado, por todo lo que me ayuda, porque para que yo pueda hacer cosas, ella tiene que estar ahí, tiene que estar presente y tiene que estar apoyándome. Y eso lo ha hecho con mucho gusto. Qué bonito hablar del amor así en el mundo también de la profesión, Cristóbal. Sí. Vamos a hacer otra pausa en el diálogo. Usted, amigo televidente, hoy dialogamos con Cristóbal Mesa Simpson, uno de esos profesores de psicología de la Universidad de Ciencias Médicas que ha dedicado más de 40 años al magisterio y también a la enseñanza de la psicología. Usted siga con nosotros en los minutos que siguen. Cristóbal, Cris, como yo lo llamo cariñosamente, es un hombre muy serio, muy reservado. Es un profesional integral, gran profesor, recordado por los estudiantes de medicina que han tenido el privilegio de ser su alumno, muy dedicado a su profesión, como ya dije, y además muy dedicado a su trabajo. Es mi esposo hace más de 20 años, es un hombre muy sensible, muy caballeroso, muy preocupado por mí, por su familia. Además, siempre también ha sido casi como un padre para mis hijos. Mi papá Cristóbal, bueno, quiero decir, una excelente persona, un gran padre, un gran amigo. Mi papá es un guía. Profesionalmente, bueno, las metas que ha alcanzado ahí en la Facultad de Ciencias Médicas, ha sido hasta decano ahí de la facultad. Yo estoy muy orgulloso de él, siempre seguiré sus pasos, porque para mí es un gran paradigma. La elegancia lo persigue la elegancia y bueno,
qué decir también, es un maestro de las artes culinarias. Te quiero mucho, papi. Me siento muy orgullosa de mi abuelo por todo lo que ha logrado y me siento muy feliz de ser su nieta y te quiero mucho, abuelo. Veíamos ahí la familia que ha creado Cristóbal. Sabemos que en minutos emocionados es imposible hacerlo aquí en Historias Compartidas. ¿Cómo te sientes? En primer lugar, sorprendido. Han hecho ustedes una labor en profundidad. Gracias al equipo, siempre decimos, de producción de Historias Compartidas, buscando cómplices para llegar a este momento, Cristóbal. Bueno, ahí está una parte de la familia. Mi esposa y yo no tenemos hijos en común. Yo tengo 2 hijos de matrimonios anteriores. Ella tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Pero como ella decía, los hijos de ella llegaron a mí y los tomé como si fueran mis hijos. A veces las personas me preguntan, ¿cuántos hijos tú tienes, Cristóbal? Y yo tengo 4 hijos. 2 que yo hice y 2 que ya me los dieron hechos, pero que son míos también. Y realmente los quiero. A los 4 los quiero muchísimo, realmente. Bueno, Cristóbal, momento también de hablar de experiencias increíbles en la vida y fue ese momento también que te hizo partícipe de un diálogo con el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, momento que sin dudas Cristóbal no olvida. Así es. ¿Cómo ocurrió? En una graduación. Sí, eso ocurrió en la primera graduación nacional de Ciencias Médicas. Fue el día 13 de agosto del año 2000. Se celebró esa graduación en la tribuna antiimperialista. Y lo primero que me ocurrió es que en el lugar donde me correspondió estar sentado, estaba detrás del comandante jefe. Exactamente. Tremendo privilegio, Cristóbal. Extraordinario. A mi lado estaban sentados 2 de sus guardaespaldas. Y yo estaba en el medio, que no me movía. Sabía que no me podía mover mucho. Pero era nada más que mirando la silueta, la imagen del comandante jefe. Y después que terminó la graduación, Chomi, su ayudante, nos avisó que nos había invitado para una recepción en el Palacio de la Revolución. Y bueno, participamos en esa recepción. Allí fue un encuentro personal, porque fue la oportunidad que tuve de felicitarlo por su cumpleaños, de abrazarlo por su cumpleaños. Fue una cosa extraordinaria, realmente. Yo me sentía como si estuviera en otra galaxia, realmente. Pero tuve después, y esos fueron años muy importantes, era yo decano de la Facultad de Ciencias Médicas, tuve después, en el año 2003, un encuentro también en el Palacio de la Revolución, donde él citó a los rectores y decanos de las facultades e institutos de ciencias médicas del país para una reunión en una larga madrugada en la que compartimos, creo que no estábamos ni 20 personas sentados en aquel lugar, compartimos directamente con él sobre sus preocupaciones, sus ideas y sus propósitos respecto al desarrollo de las ciencias médicas en el país. Y fue aquella la ocasión que nos presentó el proyecto que tenía con Venezuela y todo lo que iba a ocurrir con la asistencia médica cubana en Venezuela. Bueno, el tema vamos a hablar ya en los minutos finales de Historias Compartidas. Ahora hacemos otra pausa en nuestro espacio. Siga con nosotros esta jornada. Saludos, profesor Cristóbal. Su labor profesional, sus saberes y enseñanzas hacen cátedra en Matanzas como una entrega especial. Cristóbal Mesa, cabal psicólogo, profesor, de la mente protector, procurando plenitud, tranquilidad y salud para una vida mejor. En Cristóbal admiramos la constancia y el talento, virtudes que son sustento del proyecto que soñamos. De su enseñanza cantamos la imagen y el gesto aquel de ser un soldado fiel a la ciencia que concilia, al amor de la familia y al recuerdo de Fidel. Felicidades, maestro.
Y nosotros continuamos en Historias Compartidas. Si usted se acaba de incorporar a nuestro programa, bueno, le sugiero no perderse los últimos minutos junto al invitado de hoy. Estamos dialogando con Cristóbal Mesa Simpson, uno de esos profesores que por más de 4 décadas se ha dedicado a la enseñanza de la psicología. ¿Cómo se ha sentido en el programa, profe? Muy bien. Gracias por formar parte de la familia de Historias Compartidas, porque bueno, ya es parte de la familia de Historias Compartidas. Experiencias en misiones internacionalistas. Sin dudas, crecimiento profesional, Cristóbal. No he tenido oportunidad de cumplir misiones internacionalistas. He estado trabajando fuera del país, pero no como cumplimiento de misión. ¿Llevando el saber? Sí, y aprendiendo. Estuve en la República Democrática Alemana en un entrenamiento durante 3 meses que me sirvió de mucho. Espacio que compartí también con la República de Hungría, donde también estuve en un entrenamiento en una clínica especializada en atención a pacientes con trastornos psiquiátricos, y eso me sirvió de mucho para poder crecer profesionalmente. En México, participando en eventos científicos, en congresos, que me permitieron llevar parte de los resultados de las investigaciones que hemos hecho acá a compartirlo con otros colegas fuera del país. ¿Qué se siente cuando llevas a Cuba en el corazón hacia otros países, cuando llevas la educación cubana hacia otros países? Sientes a Cuba grande, sientes que estás haciendo algo por tu país que es bien importante, sientes que puedes hacer una contribución significativa y permitir que los demás reconozcan la grandeza de los cubanos y la grandeza de Cuba. Sueño por cumplir en la vida profesional y personal de Cristóbal. En la vida profesional, ser doctor en ciencias. Y eso está dentro de los proyectos ya encaminados. ¿Y en lo personal? Y en lo personal, seguir desarrollando, conservando, teniendo, alimentando a la familia que tengo hoy, que para mí es muy importante. Bueno, gracias al grupo de creaciones Contrastes de nuestra ciudad, obsequiamos a Cristóbal una reproducción de un cuadro de Contrastes. Muchas gracias. Un obsequio de esta jornada, y gracias a usted por formar parte también de este encuentro revelado. Usted regrese la próxima semana, exactamente el jueves a las 5:03 de la tarde. Hasta entonces, recuerde que esto es Historias Compartidas, un espacio que siempre toca las fibras del alma y la matanceridad. Muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.